anteriores, pero no desaparecen, porque al final cada uno sirve para una situación, ¿no? O se adapta mejor a una situación. ¿Qué viene después de la radio? Bueno, pues como todos lo sabéis, ¿no? La tele, las primeras televisiones. Entonces, ¿qué es la tele? Pues la tele es al final es como una radio, pero donde no solo envío audio, voz, sonido, sino vídeo, ¿no? Componente visual. Lo mismo, pues las teles primigenias pues eran pues como esto, pues, pequeñas, unos cacharros inmensos, con discos acoplados, con radios acopladas. Bueno, un poco pues, quizá como un móvil, pero con un mueble. Claro, la televisión al final el impacto es que transmite la imagen, ¿no? Entonces, si la radio ya te permite crear historias, ¿no? Y radiar historias y explicar historias, la tele te ofrece un componente creativo mucho más grande que es toda la componente visual, ¿no? Es el primer momento, bueno, en que no es el primer momento en el que los humanos explican historias con la visual, pero sí es el primer momento en que los humanos podemos grabar esas historias y transmitirlas, ¿no? al resto de la humanidad y que queden ahí para siempre. ¿Cuál es la evolución de esto? Bueno, en paralelo a todo esto que os estoy explicando, toda la tecnología va evolucionando, ¿no? Lo que yo os estoy explicando en que llevo 12 minutos, pues ha sucedido en 6.000 años. Y lo que os he explicado el último 3 minutos, pues ha sucedido en 150 años, ¿no? Entonces, en el siglo pasado, digamos, a mediados del siglo pasado, aparecieron los primeros computadores y las primeras redes de comunicación complejas, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia el sistema de comunicación de una televisión al sistema de comunicación o de Internet? Bueno, la televisión es un emisor y muchos receptores, y en Internet tenemos muchos emisores y muchos receptores, todos a la vez, ¿de acuerdo? Digamos, las redes de comunicación democratizan, o Internet, más bien dicho, democratiza la capacidad de comunicación de todas las personas, todas las entidades, todas las instituciones. Todo el mundo puede enviar, todo el mundo puede recibir. La primera red, como tal, como lo que conocemos hoy red de comunicaciones, es ARPANET. ¿De acuerdo? Esto se inventó en Estados Unidos, lo inventaron los militares americanos para comunicar sus diferentes centros. Y la evolución de ARPANET pues, es precisamente Internet. ¿De acuerdo? Y en paralelo aparecen los primeros ordenadores. Obviamente este no es el primer ordenador. El primer ordenador era una habitación inmensa, pero digamos el primer ordenador de uso personal. ¿De acuerdo? ¿Eso qué nos hace? ¿Eso hacia dónde nos lleva? Bueno, pues hacia Internet, hacia los móviles, hacia todos esos medios de comunicación que hoy tenemos enfrente, ¿no? Instagram, Facebook es un medio de comunicación, la web es un medio de comunicación, ¿de acuerdo? Aún así nos seguimos comunicando con teléfono, ¿no? Y nos seguimos comunicando con mensajes de texto. Entonces, como os he dicho, yo trabajo en media y en Internet. Entonces, Internet, ya os decía, es la gran red de comunicaciones, ¿no? Que no es más que diferentes redes de comunicaciones interconectadas que hablan entre ellas de una misma manera. Entonces, permite pues, que los dispositivos hablen entre ellos y transmitan mensajes más o menos complejos. Internet, ¿sabéis? No sé si sabéis cómo funciona realmente Internet, pero al final imaginaros que es serían como cañerías, como tuberías por donde en lugar de pasar agua pasa información, pasan datos. Esos datos están codificados, ¿no? con pulsos eléctricos de alguna manera, dependiendo el tipo de cable, el tipo de red, ¿no? Pero al final es una tubería por donde pasa información. Entonces, si nosotros cogiésemos todas las tuberías del mundo de Internet y midiésemos qué tipo de agua está pasando por ellas, qué tipo de información está pasando, el 60% de la información que viaja por las redes de comunicación es vídeo. ¿Por qué? Porque fijaros ahora, ¿no? Ahora está viajando vídeo por Internet desde como mínimo 4 puntos, se está emitiendo vídeo y como mínimo que 8 puntos lo están recibiendo, ¿no? Entonces, cada vídeo de estos que estamos enviando, bueno, tiene un peso. Son datos que se tienen que colocar de alguna manera en algún sitio y enviar. Es decir, quizá físicamente no podríamos cuantificar el espacio
que ocupan en la transmisión. Pero bueno, eso es hoy, ¿no? Pero hace 30 años pues sí que se podía cuantificar porque este vídeo pues, se guardaba y eso tenía un peso y se colocaba en un sitio y ocupaba un espacio, ¿no? Entonces, para haceros un poco más conscientes de la importancia del vídeo y de cómo el vídeo se transmite y cómo se maneja el vídeo en todo el mundo de Internet y cómo de importante es esta tecnología en nuestro día a día, suelo deciros, bueno, no sé qué, vais a cuarto de EOS, entonces que tendréis 16 años, claro, 15 años es muchísimo tiempo para vosotros, pero en el 2005 se creó YouTube, ¿no? Yo en el año 2005 estaba acabando la carrera. Claro, para nosotros fue... No os diré que fue ¿no? Ha salido YouTube en nuestra vida, ha cambiado, no fue así, pero sí que es verdad que cosas que gente como yo, que estamos estudiando ingeniería en informática, quiere decir que las máquinas las sabíamos tocar, era un sistema que nos permitía hacer lo que nosotros hacíamos normalmente, pero entre nosotros y con nuestras propias máquinas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la universidad, para compartirnos pelis, bueno, supongo que también lo haréis ahora, nos poníamos un servidor, conseguíamos unos discos duros y metíamos allí todas las películas. Entonces todo el mundo, tú ibas a la universidad, te conectabas a la propia red que habías creado entre los amigos y te bajabas las pelis que otro amigo había puesto allí, ¿no? Entonces, bueno, cuando salió YouTube, pues esto empezó a cambiar, ¿no? YouTube nunca ha tenido pelis, o por lo menos las pelis nuevas no las ha tenido, digamos, era un cambio de concepto. El vídeo ya no lo vamos a tener que guardar en nuestras máquinas, que era nuestro gran problema, ¿no? La pasta que nos íbamos a gastar en discos duros y teníamos que guardar todos esos vídeos toda la vida, ¿no? Entonces, cuando salió YouTube dijimos, bueno, pues a lo mejor no vamos a tener que comprar tantos discos duros, ¿no? Y ahora, pues yo ya no tengo discos duros. ¿Y cuál era mi preocupación? Pues los vídeos y las fotos. Básicamente, ¿dónde voy a guardar todos estos vídeos, estas fotos que tengo y todas estas cosas que vamos generando con los amigos, ¿no? Entonces, esa fue la primera aplicación de un conjunto de muchas aplicaciones que han ido cambiando nuestras vidas sin que realmente nos demos cuenta, ¿eh? Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, cualquier cosa que estemos utilizando ahora y que lo utilicemos muchas horas al día, ¿no? Entonces, no sé cómo vais de conocimientos técnicos al respecto de qué es un vídeo. Pero al final, si esta imagen lo define, lo clarifica bastante bien, que es para mí, que soy un ingeniero, ¿no? Mi capacidad creativa es limitada y mi capacidad técnica pues más grande, ¿no? Entonces, yo un vídeo, aparte del contenido que tiene y las cosas chulas que me explican en el vídeo, desde mi punto de vista, digamos, profesional, un vídeo es un conjunto de escenas y que cada escena tiene un conjunto de pequeñas grabaciones o shoots y cada shoot pues tiene un conjunto de frames, ¿de acuerdo? Y un frame en castellano, en catalán, un fotograma sería un frame, ¿de acuerdo? Entonces, al final toda esta información se tiene que guardar de alguna manera y se tiene que transmitir de alguna manera, ¿no? Normalmente los vídeos que estamos viendo tienen es decir, tienen como una frecuencia de muestreado de los fotogramas. Es decir, cada segundo de vídeo que vemos tiene frames. Y si tenemos un frame por segundo, quiere decir que cada segundo vamos a ver una foto. Y eso nos pasa a veces cuando hablamos por móvil, ¿eh? Que te aparece una foto y luego otra, y parece que el audio funciona bien, pero que el vídeo como que va una y otra. Bueno, lo que está pasando ahí es que de todos los frames que contiene el vídeo original, te está llegando solo uno por segundo. Es un problema gordo en la comunicación, ¿no? O si el audio funciona aún, pero... Entonces, normalmente los vídeos se dividen o se estructuran en frames por segundo. Podemos medir el peso, digamos, o parte del peso de los vídeos en los frames que tiene cada vídeo, ¿no? ¿Cuántas fotos en este vídeo? ¿Cuántas fotos tengo por segundo de este vídeo? Entonces, normalmente lo que se usa son 24, 30 o 60. ¿Vale? 24 porque es una herencia del cine. En el 24 frames por segundo es
el mínimo número de frames por segundo que necesitas para que el ojo humano vea un movimiento natural, para que no vea cortes, ¿no? Entonces, si no lo he puesto por aquí, pero lo podéis ver, ¿eh? Un vídeo a 5 frames por segundo, veis que el movimiento no es natural. Entonces veréis mi mano aquí, 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 aquí. Y va muy rápido, son 5 veces por segundo, ¿eh? Pero el ojo humano lo nota. A partir de 24 ya no lo notas. Luego, a medida que íbamos teniendo capacidad técnica, fuimos subiendo esa cantidad. Entonces, por ejemplo, en televisión se usan 30. ¿Por qué? Pues porque pueden, básicamente. Se pueden permitir meter 6 frames más por segundo y eso te da una mejor definición, una mejor suave, digamos, al movimiento del vídeo más calidad. Y luego podemos llegar a 60. ¿60 para qué es? Pues, por ejemplo, para videojuegos. Toda la industria de los videojuegos van a 60 frames por segundo. ¿Por qué? Porque la imagen normalmente al no ser imagen grabada, que es imagen renderizada o digitalizada, ¿no? Cuanta más definición le pongas al movimiento. Sergi, no et sentim. ¿Cómo puede ser? Ahora, ya está. ¿Sí? Vale. Sí, ya está. Vale. Bueno, 60 frames por segundo en los videojuegos era el mensaje que os quería transmitir, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea del peso de las cosas, ¿no? Del mismo vídeo, exactamente el mismo, si le meto 24 frames por segundo, tengo todos estos fotogramas, todos estos frames, que los tengo que guardar de alguna manera o transmitir de alguna manera. Si pongo 60, pues claro, pues tengo más. Quiere decir que en un segundo tengo más trabajo. Al final, el sistema que yo estoy desarrollando, los sistemas que yo desarrollo, claro, pues tienen más trabajo. Entonces, el mismo trabajo lo tienen que hacer o sea, más trabajo lo tienen que hacer en menos tiempo, ¿no? Al final, yo para enviar un frame por internet, digamos, tengo que hacer una serie de procesos y si el siguiente frame va a tardar en llegar pues 40 milisegundos, pues es el tiempo que tengo para trabajar, ¿no? Mi sistema tiene 40 milisegundos para hacer lo que tenga que hacer. Claro, si tengo el doble de frames, pues tengo 20 milisegundos. Entonces, mi sistema tiene que ser más eficiente. Entonces, pues en esto trabaja muchísima gente, ¿no? En hacer que el vídeo se transmita de forma eficiente al mínimo coste de la mejor forma posible. ¿Cuál es, digamos, el segundo concepto que necesitáis conocer para saber lo que pesa un vídeo? Es la resolución. Es decir, no es solo las veces que enseño una imagen por segundo, sino cuál es la calidad de esa imagen, cuál es la calidad de ese fotograma, cuál es la calidad de esa foto. Entonces, bueno, supongo que todos sabéis qué significa lo que un poco hay en pantalla. Pero bueno, aquí simplemente es un ejemplo de resolución, ¿eh? A medida que vamos aumentando la resolución, pues la definición de la imagen es mejor, ¿eh? Estos son 4x4 píxeles. Y eso es la misma imagen, pero 72x72 píxeles. Bueno, hay cierto momento en el que puedes empezar a reconocer una cara, sería aquí, y aquí empiezas a tener más definición. Y bueno, vas aumentando el número de píxeles, más definición tienes. Hasta un punto que puedes llegar a hacer zoom en zonas muy pequeñas. Bueno, entonces, la gente cuando hace sistemas de transmisión de vídeos tiene que plantear, por ejemplo, su usuario, dónde va a ver ese vídeo. Si lo va a ver en un móvil, no es lo mismo que si lo ve en una pantalla de PC que si lo ve en una pantalla de cine, ¿no? Depende de los píxeles que haya en la pantalla de destino, pues voy a modular lo que tengo que enviar. Típicas medidas de vídeo, pues 720, que es bueno, definición estándar, que se le llama o llamaba. 180 por 1920, que esto es lo que conocemos como HD, alta definición. Y luego ya tenemos 2K, que es 4 veces HD, 4K, que es 8 veces HD, y luego 8K, que es 16 veces HD. Digamos, ahora ya son comunes las televisiones en el mercado de 4K, aunque no hay muchos contenidos en 4K. Los videojuegos, por ejemplo, sí que son en 4K. Y empiezan a salir teles en 8K al mercado. ¿De acuerdo? Esto pues tardará en llegar, pues yo qué sé, pues 5 años o así, o más o menos tendremos pues todos televisiones de 8K. Pero, y al final, os hablo todo el rato de cómo, ¿no? de cómo meter esa información, cómo transmitir esa información. Entonces, pero nunca no os he explicado todavía cómo realmente, ¿no? Es de una imagen, cómo se codifica una imagen, cómo la metes en un fichero,
¿no? ¿Cómo la transmites? Bueno, pues lo que se hace al final es cada píxel, cada puntito, ¿de acuerdo? De estos, por ejemplo, aquí tenemos 4×4, pero normalmente, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora tiene 1920 por 1080 puntos. Contar los puntos, un montón. Bueno, pues cada uno de esos puntos, el color que estáis viendo en cada uno de los puntos de la pantalla lo podemos definir con 3 valores. R, G y B. No sé si os suena, R, G y B, seguro que sí, ¿no? R, red, G, green y B, blue. Entonces, con esos 3 colores podemos codificar todos los otros colores. Hay otros métodos, ¿eh? Se pueden utilizar otras mezclas de color para generar el resto de colores. Pero al final es por cada puntito de la pantalla o por cada puntito del vídeo le damos 3 valores. Y con esos 3 valores definimos el color de ese puntito. Y simplemente con eso, hecho para todos los puntitos del vídeo, lo ponemos en un fichero y lo enviamos. Así de sencillo, ¿no? Es decir, al final la comunicación es así de sencilla. Lo que pasa es que si no hacemos nada por el medio, tenemos un problema de volumen. Quiere decir, en un segundo, por ejemplo, ahora mismo vamos a ir a 30 frames por segundo, seguramente, y vamos a tener el vídeo que se está transmitiendo, en general, va a ser pues, de ese tamaño de píxeles. Y vamos a tener 3 valores por cada píxel, la R, la G y la B. Bueno, pues estos son 2 millones de píxeles por cada frame, que son 62 millones de píxeles por cada segundo, que son 186 millones de datos por segundo únicos. Claro, esto es mucho. Esto es mucho. Entonces, enviar toda esta información así, pues bueno, nos colapsaría las redes, simplemente no estaríamos utilizando videoconferencia porque no hubiese sido posible. No. Es una red normal, no puede enviar un vídeo sin comprimir. ¿De acuerdo? Un vídeo, cuando se captura la cámara está sin comprimir, pero justo cuando sale la cámara normalmente ya sale comprimido. ¿De acuerdo? ¿Qué es comprimir? Comprimir es, bueno, apretar, ¿no? Aplicar métodos inteligentes para sustituir cadenas de números por cadenas de números más sencillas, al final. Cadenas de valores, no de números de valores, por cadenas de valores más cortas. Más cortas o que tengan menos peso, de alguna manera, o que sea más fácil transmitirlas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto hay gente que estudia, bueno, digamos, el primer y segundo año de carrera, pues se trabaja mucho esto. Ahora cuando pasáis a bachillerato, los que paséis a bachillerato, también se explica parte de eso que os acabo de comentar. Entonces, al final, el proceso punto a punto de enviar un vídeo, al final es una cámara que recoge ese vídeo, lo guarda en el hardware, en el componente electrónico que tenga, le hace algo para que ese vídeo sea más pequeño y luego le hace otra cosa para trocear ese vídeo ya más pequeño en trozos más pequeños y esos trozos más pequeños los envía uno a uno por la red, ¿de acuerdo? Y luego tienes maneras inteligentes de que esa transmisión pues vaya mejorando. Y en el punto que recibes el vídeo, pues haces los mismos pasos, pero a la inversa. Entonces necesitas a alguien no es una persona, es un proceso que reciba los paquetes que se están enviando por Internet. Internet al final es como paquetes de información que se envían. Un paquete que es como una carta. Es una carta que dice, oye, este paquete va a esta máquina y viene de esta máquina. Y todo Internet funciona de una manera bastante sencilla, digamos, muy lógica, ¿no? Es carta, un paquete y va a este sitio, nada más. Entonces, bueno, ahí se van enviando paquetes entre estos dos puntos, digamos, de un punto a otro, y hay una máquina, digamos, que recibe esos paquetes, se encarga de ordenarlos, porque los paquetes tienen una numeración, los ordena y se los pasa al siguiente proceso. Y el siguiente proceso coge esos paquetes, los abre y ve que no entiende nada de lo que hay dentro. Entonces se lo pasa a otro proceso. Y ese otro proceso sí que entiende los paquetes, porque sabe que vienen encriptados o que vienen comprimidos y que hay que reordenarlos de una manera o recolocarlos de otra manera para que tengan sentido. Y se encarga de eso, ¿no? De procesarlos y recolocarlos de otra manera. Y los deja en un sitio guardados para que venga otro proceso, otro componente que lo que hace es cogerlos y tirarlos a la pantalla. ¿De acuerdo? Y al final
Esto es de forma muy simplificada cuál es el proceso de comunicación al más bajo nivel técnico, ¿de acuerdo? Desde que se captura el vídeo hasta que se presenta en la pantalla de destino. Si tenéis, no me habéis interrumpido en todo el rato. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentar algo? Bueno, yo sí, una cosa. Dispara. Quiero decir, la calidad del vídeo, o sea, a rollo futuro, habrá un punto que no se podrá mejorar más, ¿no? Evolución, habrá, no sé. Porque, A ver, ¿cómo te respondo? Te respondo con una pregunta. ¿Hay algo que no se pueda mejorar más? ¿Hay algo que tú conozcas que no se pueda mejorar más? ¿Que sea inmejorable? Técnico, ¿eh? Algo técnico, ¿eh? no, claro, siempre se puede mejorar, pero el ojo humano tiene un máximo. Porque más de que lo... Sí, pero aquí no estamos hablando de que los humanos sean los únicos que consuman vídeo, que vean vídeo, ¿eh? Es decir, quizá que sí, para transmitir a los humanos, quizás sí hay un máximo, puede haber un máximo que el ojo humano sea capaz de, pero no creo que haya un máximo que un ojo, digamos, técnico pueda ver. Es decir, por ejemplo, imagínate que podemos enviar toda la información del mundo y podemos hacer una foto. Imagínate que podemos tener un vídeo del planeta en tiempo real desde satélites. Bueno, pues depende desde donde mires este vídeo, ¿no? Si tu cámara virtual la pones arriba del todo, pues no necesitarías muchos puntos, pero si quieres bajar hasta ver las hormigas andando desde el satélite, ¿no? Ahí, claro, el volumen de información, el ojo humano no lo puede digerir, obviamente. Es que no hay pantalla siquiera que lo pinte, ¿no? Pero sí siempre podemos ir haciendo zoom en un vídeo. Siempre podríamos ir haciendo zoom en un vídeo y lo que nos interesa precisamente es eso, ¿no? En un caso hipotético. Entonces, quiero decir, te has respuesto tú a ti mismo, en principio no tiene por qué haber límite en nada. El límite es más del tiempo. Vamos, el límite lo ponen nuestras vidas más que la tecnología, ¿no? Vale, merci. Vale, pues gracias por la pregunta. A ver si... Bueno, ahora yo creo que ya entramos un poco más en lo que yo estoy trabajando últimamente. Os he explicado pues como toda la base de... Yo tengo una Sí, duda. dime. Cuando hablamos de imagen vectorial, por ejemplo, ¿a cuántos píxeles estamos hablando? Porque, claro, puedes ampliar y la resolución es perfecta. Estás hablando de los píxeles de la capacidad de renderizado de tu pantalla. O sea, una imagen vectorial, por ejemplo, cuando estamos editando, ¿no? Cualquier imagen, una imagen vectorial, por mucho que amplíes, pues no se ven los píxeles, se ve el trazado perfecto. Entonces, ¿qué tipo de resolución tienes o cómo funciona la imagen vectorial? Una imagen vectorial no es una captura de imagen, es una representación, ¿no? Es una representación matemática al final de la imagen, ¿no? Sí. Entonces, eso puedes generarlo hasta el infinito. Depende del punto de vista que tú coloques o... Es decir, no sé si la resolución vale... O sea, quizás no estamos hablando de píxeles en imágenes vectoriales. Exacto. Vale. No sé si la resolución es un parámetro con que podamos considerarlo. Vale. Ok, merci. Entonces, vamos a entrar un poco más en las comunicaciones más modernas, videoconferencia. Al final la videoconferencia es enviar vídeo para un sitio y para otro, ¿no? Enviar vídeo, recibirlo al mismo tiempo de varias personas, digamos. Centremos en comunicaciones entre personas, ¿no? Al final una videoconferencia no es más que este sistema que os he explicado aquí, pero con una cajita aquí en medio que lo que hace es organizar el tráfico de los vídeos, precisamente, ¿no? Entonces, hay una cosa que se pone en medio. Aquí tenemos, en esta comunicación que estamos teniendo nosotros, por ejemplo, tenemos ahora 5 vídeos, ¿no? Tenemos una máquina central que está por ahí, que está cogiendo todos los vídeos, seguramente los está juntando en un solo vídeo
y nos lo está enviando. En uno o en dos. ¿Por qué? Porque enviarnos los 5 vídeos a la vez sería muy pesado. Bueno, en este caso, con las capacidades que tenemos hoy en día, no. ¿No? Es decir, hoy ya quizá para una conferencia con la que estamos haciendo no hace falta lo que conocemos nosotros como una MCU, un Multipoint Control Unit, ¿no? Una unidad que te controla diferentes puntos de comunicación. Pero hace 10 años, tal como estaban las comunicaciones hace 10 años, hacían falta sistemas de esto y hoy siguen haciendo falta, se siguen utilizando para mejorar comunicaciones. Por ejemplo, cuando estamos 30 en una llamada, bueno, Pilar antes me comentaba pues, que a veces tenía problemas cuando mucha gente entraba con vídeo, y que os pedía que no entraseis con vídeo porque daba problemas. Bueno, pues si da problemas es porque la MCU, este sistema que debería entrar en medio, no está bien montado. O no está montado, simplemente no lo tienen. Entonces, claro, no puedes pretender que un ordenador como el mío envíe un vídeo con la calidad que os estoy enviando y reciba 20. Porque va a haber problemas. Ni mi ordenador va a poder con ello, ni mi red va a poder con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, el peso es muy grande y la capacidad de procesado de mi máquina o de mi red de comunicaciones pues es limitada. Entonces, por eso, nosotros hace 10 años, cuando empezaba todo el tema del vídeo en Internet, digamos, desarrollamos estos sistemas que se llaman MCUs. Y esto es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Una videoconferencia. Entonces, yo, por ejemplo, trabajaba en sistemas de videoconferencia hace 10, 12 años. Porque yo soy investigador, entonces, digamos, me dedico a las cosas como 10 años antes de que pasen. Esto es muy divertido, por un lado, y es muy frustrante por otro, ¿no? Porque en mi trabajo siempre estamos como detrás, como persiguiendo a las cosas, ¿no? No sé si corriendo detrás de ellas o empujándolas, a veces no sabes qué estás haciendo realmente, pero lo que hacemos sí que normalmente acaba sucediendo en el futuro y bueno, cuando salen cosas, pues le decimos, mira, esto hace 5 años, estábamos pensando en esto, hace 10 años estamos montando este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué estoy trabajando yo ahora mismo? Pues en este tema. Entonces, no sé si algunos sabéis, bueno, supongo que sabéis que hay en pantalla, ¿no? Tenemos, por un lado, unas Oculus, que son unas gafas de realidad virtual, y por otro lado tenemos unas Magic Leap, que son unas gafas de realidad aumentada. ¿De acuerdo? O sí, realidad aumentada, podemos llevar realidad aumentada. ¿Qué diferencia estos dos cacharros? Bueno, pues con este no puedes ver a través de él, y con este sí. ¿Qué hacen los dos cacharros? Te pintan cosas en una pantalla muy cerca de los ojos, básicamente. ¿De acuerdo? ¿Qué hace cuando pones una pantalla como estas? No lo hagáis con un PC que os quedáis bizcos, pero una pantalla bien colocada, con los píxeles bien colocados y bien juntos, cerca de los ojos, te permiten tener experiencias inmersivas bastante brutales. ¿Alguno de vosotros ha probado algo de realidad virtual? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué opináis? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Le encontráis, le echáis en falta algo? Bueno, o sea, yo solo lo he probado una vez, ¿no? Pero, o sea, es como muy espectacular, no sé. No te sabría describir realmente, es como estar ahí dentro, ¿sabes? Vale. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué era? ¿Era O un sea, vídeo? era en una conferencia así de videojuegos y era como en un vídeo así, en un videojuego de terror y pues eso, es como estar dentro del videojuego, ¿no? Vale, ¿jugabas solo o jugabas con más personas? Era solo, o sea, tú hacías cola para hacer una partida, o sea, X minutos y siguiente. Vale, muy bien. Bueno, esto lo dejaré para el final. ¿Vale? Bueno, como tú has dicho, cuando entraste en esa experiencia de realidad virtual estabas solo, ¿no? Hacías cola, y entrabas tú, lo veías tú. Yo aunque estoy trabajando en que no estés solo. Esto no es mi sistema, ¿eh? Esto es muy bonito. Esto es una empresa que se llama Spatial.io, que ha recibido no sé cuántos millones de dólares para desarrollar este sistema. Bueno, al final, aquí lo que veis es lo que nosotros llamamos como una holoconferencia. No es del todo una holoconferencia porque las personas que hay representadas, no hay ninguna persona que realmente esté en 3D. Me explico. Estas dos personas están en el mundo real,
están viendo a esta persona a través de estas gafas en un mundo virtual y esta persona está en un vídeo, como nosotros estamos ahora. Y estas dos personas que hay aquí son avatares. Es decir, son monigotes que han sido prediseñados, que más o menos se parecen a las personas que representan, pero que no son las personas que representan. Es decir, este señor, en este momento que está hablando, no tiene esta camiseta seguramente, y esta señora tampoco tiene esta camiseta. ¿Vale? Entonces yo coordino un proyecto a nivel europeo de investigación, donde estamos como unos 10 centros investigando cómo hacer que eso sea posible. ¿Qué es eso? Pues bueno, pues que realmente en esta comunicación holográfica estemos nosotros. Que no estemos en vídeo como estamos ahora, que no estemos con un monigote que nos represente, sino que estemos nosotros en ese mundo virtual. ¿De acuerdo? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues esto serviría pues para meternos en un juego a matar zombies juntos con nuestros amigos, nosotros en el mundo virtual, y vernos a nuestros amigos como si estuviésemos realmente todos en medio del campo matando zombies. O para que nos juntemos desde casa, cada uno en nuestra casa, y veamos el partido de fútbol como si estuviésemos en el palco, ¿no? Y podamos ver pues, la televisión, los partidos, un concierto entre amigos como si realmente estuviésemos ahí. ¿De acuerdo? Esto ya hay gente que lo está intentando. Por ejemplo, Facebook Horizon, Oculus Venues es una aplicación que lo intentó, y Facebook Horizon es otra aplicación que es como la evolución de la anterior que lo está intentando. ¿Qué hacen esta gente? Bueno, pues ponen el partido de fútbol con un 360, un 180, un vídeo 180 muy grande delante, y ponen aquí un modelo 3D y a ti te sientan aquí como un monigote. ¿De acuerdo? Yo esto lo he probado, está muy bien. Pero sigo sin poder estar con mis amigos viendo el partido. Yo quiero estar con ellos y quiero verle la cara. Y cuando aquel cuenta el chiste, pues claro, quiero ver la cara de mi colega que explica los chistes de esa manera, no un monigote, ¿no? Entonces yo precisamente estoy trabajando en eso. Entonces en todas estas experiencias lo que falta eres tú mismo, no estás tú. Y aquí sí, aquí este sí que es mi sistema. Y aquí podéis ver, este es Einar, este es Argyris. Entonces Argyris está en Grecia, en Tesalónica, y Einar está en Barcelona, esto era en Cornellà, que teníamos el laboratorio en Cornellà, lo tenemos en Vilanova y la Geltrú. Bueno, están ellos dos con su ropa. ¿Por qué? Porque hemos utilizado una cámara de estas que veis aquí, es una cámara volumétrica. Es una cámara que en lugar de capturar R, G y B, ¿no?, que eran como los tres datos básicos del vídeo, captura R, G, B y D. ¿Qué es la D? D viene de depth. Depth es profundidad. Entonces, esta cámara me dice por cada uno de los puntos que captura, no solo el color que tiene, sino la profundidad a la que se encuentra. Entonces, yo con estos datos, yo ya no tengo una imagen plana, ¿no? Una imagen plana, digamos, si esto es una imagen, cuando la coloco así, la miro desde esta dimensión, digamos, es plana, es una recta. Pues ahora esto ya no lo tengo. Ahora tengo esto. Tengo el objeto. Y aquí el objeto es la persona. ¿De acuerdo? Entonces estamos capturando personas en tiempo real con vídeo volumétrico. Os voy a enseñar un ejemplo. A ver si puedo poner el vídeo. Pilar, ¿sabes si puedo poner audio, perdona? No te escucho. En principio, si compartes la pantalla desde la opción escritorio, te tiene que salir como un switch que dice compartir audio del equipo y te deja. A ver. Dejar de compartir. Debería. En más acciones. Cuando vas a compartir, te tiene que salir como escritorio, Vale, voy a ventana, intentar. no sé qué, a escritorio. A ver, voy a intentar un momento. Que esto no siempre sale, también te digo. No, parece que no. Bueno, una cosa, tenéis YouTube seguro, ¿no? Os voy a enviar el link.
Hola, Hola, bueno, parece que en lugar de enviaros el link, os se está congelado. No, me he caído, sí, he colgado la Ah. llamada. A ver, os voy a enviar... A ver, habéis quitado todas las cámaras, entonces ya no sé si es que estáis aburridos y... Pero bueno, ahora sabré si estáis o no. Por favor, por el chat os envío el link. ¿Lo veis? ¿Lo Charro, podéis recoger? Sí, lo podemos abrir. Venga. echarle un ojo al vídeo este, a ver qué os parece. Vale, o sea, como que estáis haciendo pruebas, ¿no? En una sala, por lo que veo. Correcto, aquí estamos. Bueno, esto es el... A ver, espera, el resto... No sé si lo han visto. Vamos a esperar un poco. ¿Estamos tú y yo solos en la call? No, yo veo a todos. Sí, nosotros la... Sí, perdona, está Geray, está Montserrat y Vale. está también sí hay. Bueno, Está habéis en el visto... fondo. Habéis visto el vídeo, ¿no? Al final, esto lo grabamos... Esto es hace un par de meses, ¿eh? Esta es la primera vez que conseguíamos establecer esa comunicación. Porque, como os explicaba aquí, si veis, el vídeo que estamos capturando no es plano, tiene volumen. Entonces son muchos más datos los que tenemos que transmitir. Entonces llevamos 3 años trabajando en cómo transmitir un volumen de datos tan grande. Bueno, transmitirlo, éramos capaces de transmitirlo hace 3 años ya. Lo que no éramos capaces era de establecer una comunicación y de que muchas personas con esa representación, con ese vídeo, pudiesen comunicarse. Aquí al final lo que estamos son, bueno, todos no, porque alguno no lleva cascos de realidad virtual, pero 2 o 3 estamos con cascos de realidad virtual y estamos realmente dentro de la sala, viendo a los otros compañeros. Entonces, bueno, esto es un poco el futuro, según nuestra opinión. ¿Vale? ¿Estás ahí? ¿Estáis ahí todavía, Pilar? Sí. Vale. Estamos aquí todos, ¿no nos ves? Es que parece como que va un poco lento. No tienen la MCU, esta gente no la tienen bien. Estamos todos aquí. Bueno, básicamente yo voy a acabar ya. Esto es en lo que estamos trabajando. Entonces, precisamente, ¿qué nos pasa en esa videoconferencia? No, ya le llamamos holoconferencia. ¿Qué problema tenemos en esa holoconferencia? Pues el mismo que tenemos aquí, que el Jedi se va friseando la imagen, que a veces se cortan las cosas, que el audio a veces no acaba de funcionar bien. Y eso estamos intentando resolver, ¿no? Nuestro problema, bueno, pues nuestro problema es, bueno, por un lado, el dinero, ¿no? Si tuviésemos muchos millones para investigar, pues seguramente iríamos mucho más rápido, pero este problema yo creo que es común a prácticamente toda la humanidad. Y bueno, el siguiente problema que tenemos es el volumen de los datos que estamos enviando, que es lo que os estoy intentando explicar desde el principio, ¿no? El volumen de los datos es muy importante y en eso trabajamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues precisamente inventándonos un sistema que nos optimice esa transmisión. Es decir, si nosotros, los 5 que estamos aquí, los 6 que nos estamos viendo, estuviésemos con nuestros cascos en el futuro, unas gafas como estas que llevo yo ahora, que nos darán, le daremos un botoncito, se pondrán opacas y estaremos en el mundo virtual, ¿de acuerdo? Cuando esto suceda, nos meteremos todos en la holoconferencia y estaremos en una sala de reuniones, ¿no? Y todos nos veremos y estaremos cerca. Entonces, en esa situación nos tendremos que ver todos con máxima calidad, porque estaremos, digamos, todos en una sala, alrededor de una mesa redonda y nos veremos todas las caras. Pero como estaremos en una mesa, pues seguramente no hará falta que enviemos toda la información de cintura para abajo, porque si a mí me veis en la mesa, de aquí para abajo no está la mesa, no veis lo que hay. No hace falta que envíe esos datos. ¿Para qué los envío si nadie los va a ver? ¿No? Pues eso para todas las personas. Es decir, siendo consciente de las oclusiones que se producen en el espacio virtual,
Y proyectando esas oclusiones en los píxeles que tengo que enviar, puedo descartar píxeles y decir, todo esto, bueno, ya no se llaman píxeles, se llaman voxeles, que es cuando tienen volumen, ¿no? Ya no estamos, recuerden, en un rectángulo, sino estamos en un espacio tridimensional. Y tenemos una dimensión más. Por ejemplo, esa sería una manera de abaratar el coste de estas cosas. Pero, por ejemplo, si lo que hacemos es meternos a matar zombies y estamos los 6 espaciados 2 metros cada uno porque estamos recorriendo un campo y al final hay un bosque donde pensamos que es donde están los zombies y nos estamos separando un poco entre nosotros para tener más alcance, pues Pilar está en un extremo y yo está en el otro. Entonces Pilar, entre medio tendrás a 3 o 4 personas, que seréis vosotros, y a mí me verá el último y yo estaré a lo mejor pues, a 30 metros de distancia en el mundo virtual. Entonces Pilar no necesitará ver todos los puntos y cada uno de mi cuerpo que ha sido capaz de capturar la cámara. Con muchos menos puntos me verá igual, ¿no? Entonces, tengo que calcular, básicamente lo que yo estoy estudiando ahora, por ejemplo, es cuántos puntos tengo que enviar en una de estas representaciones volumétricas para que la otra persona perciba una calidad suficiente para una experiencia en concreto. Obviamente estamos al principio de todo, ¿eh? Nosotros estamos desarrollando esta tecnología y esperamos que en 3 o 4 años seamos capaces de sacar una pequeña aplicación al mercado con una calidad baja y que de aquí a 5 o 6 años o 7, pues esto ya esté, digamos, sea común y que lo usemos normalmente como hoy estamos usando una videoconferencia, ¿de acuerdo? Pues estas son mis expectativas. No sé realmente lo que sucederá. Os voy a pasar otro vídeo. No os voy a pasar otro vídeo. Sí. Yo tengo una pregunta respecto a esto porque, claro, o sea, has dicho que es como una mejora, ¿no? Respecto a una videoconferencia. O sea, esto Sí. sería como el upgrade, ¿no? De lo que tú has dicho. Podría ser, sí. Pero claro, esta conferencia la podemos hacer a través de un portátil o de un móvil o cualquier cosa. ¿Para eso no necesitaríamos unas gafas en concreto para hacer esta videoconferencia? Correcto. Sí, claro, necesitarías unas gafas. Bueno, no. Necesitarías unas gafas si tú quieres estar dentro. Es decir, si tú quieres estar en el mundo virtual con nosotros y compartir esa experiencia con nosotros de forma inmersiva y tú sentirlo de forma inmersiva, obviamente necesitas un dispositivo inmersivo, ¿no? Podrías acceder a esa experiencia a través de un PC como ahora y con la misma representación que tienes ahora. Y a ti la gente te verá como esto. Y sí, y no estarás tú en volumen como digamos están estos. Estarás así. Entonces, depende para el tipo de experiencia, será posible, es decir, no habrá ningún problema y estaremos, yo creo que nos acostumbraremos a que, oye, uno participe por audio, otro por webcam, otro como digamos, de cuerpo entero, ¿no? Nos acostumbraremos a eso. ¿Cuál es mi...? Claro, mucha gente me dice, bueno, claro, pero es que para esto necesitas un casco, una cámara de profundidad y tal. Y digo, sí, claro. Hace 12 años o 13, cuando yo empecé a trabajar en I2K, teníamos que, o quizá un poco antes, teníamos que comprar una webcam y ponerla con una pinza en la pantalla y conectarla con un cable al ordenador, ¿no? Y te tenías que comprar una webcam. Y era un engorro comprarse una webcam y llevarla a todos los sitios. Pero ¿qué pasa? La gente empezó a utilizar webcams. ¿Por qué? Pues porque molaba más, porque era mejor, les gustaba más la comunicación con vídeo. Y entonces, ¿qué fue pasando? Pues que la gente compró webcams. ¿Y qué pasaba? Que había gente que decía, no me voy a comprar una webcam. ¿Y qué le decía a los otros? Pues es un perdedor porque no tienes webcam, ¿no? Entonces todo el mundo tenía webcam y ¿qué hicieron los fabricantes de portátiles? Pues meter webcams a sus portátiles. ¿Qué hicieron los fabricantes de móviles? Meter webcams a sus móviles. ¿Qué sucedió con el mundo? Que todo el mundo pasó a llevar una cámara en su bolsillo. Y esto que os explico ha pasado en los últimos 15 años. Entonces, vamos muy rápido. Obviamente yo no tengo una bola de cristal que prediga el futuro, pero yo me atrevería a aseguraros que si hay algún fabricante que es capaz de sacar al mercado unas gafas de realidad virtual o de realidad aumentada livianas, como estas que llevo yo ahora, un poquito más gordas, o quizá con un cablecito que lo pueda llevar, con una petaca que la pueda llevar en el bolsillo, o conectadas al móvil con un cable,
Es decir, si eso llega, la soloconferencia es una realidad. Es decir, sí o sí. Sí o sí. Porque gastamos mucho dinero en desplazamientos, con el coronavirus se ha visto, gastamos mucho tiempo en reuniones, y a medida que crezcáis os daréis cuenta de la ingente cantidad de tiempo que gastas en comunicarte con personas, y algunas de ellas a veces pues no te apetece comunicarte o simplemente no te estás comunicando, ¿no? Estás ahí presente, de cuerpo presente, y no vale para nada, estás perdiendo tu tiempo y tu vida, y es lo más preciado que tenemos. Entonces, si mejoramos los sistemas de comunicación, y yo lo que estoy intentando es mejorarlos de esta manera, conseguiremos que el tiempo de las personas se utilice óptimamente para todo, tanto en la parte profesional como en la parte personal. Es decir, pues yo qué sé, yo estuve un año estudiando en Alemania, ¿no? Haciendo el Erasmus. Y me volvía tenía la novia aquí en Barcelona, entonces me volvía cada mes pues a ver a la novia. Pues a lo mejor con este sistema no lo hubiese echado tanto de menos, pues porque estaríamos de cuerpo presente, yo desde desde mi habitación en la residencia, ella desde su casa, y estaríamos los dos y podríamos compartir las tardes o ver una peli juntos, ¿no? Pues obviamente el contacto físico no lo tendríamos, es decir, pues sexo es difícil tener, ¿no? Por holoconferencia, pero ayuda a que las personas estén más cerca y ayuda más, las personas se sienten mucho más cerca que en una videoconferencia, es decir, nosotros no nos sentimos, o sea, estamos comunicándonos entre, bueno, yo más que vosotros, pero digamos, existe un proceso de comunicación aquí, ¿eh? Si estuviésemos en la misma sala, aunque sea virtual, estoy seguro de que hubieses hablado mucho más. Hubieses interrumpido mucho más, porque veríais, por ejemplo, cómo me muevo, o notaríais mejor la cadencia con la que hablo y por los gestos, sabríais a lo mejor pues que ese momento se puede interrumpir o que es un buen momento para lanzar una pregunta o que estoy cansado y estoy tragando saliva o que estoy... Quiero decir, obviamente toda la parte de comunicación corporal con videoconferencia hay una parte importante que se pierde. Y hasta aquí os enseño un último vídeo. Bueno, no os lo enseño, os lo he pegado aquí para que veáis pues que estamos haciendo un pequeño videojuego con un museo, ¿no? Es decir, con esta tecnología y un concepto tan viejo como un museo, estamos generando un juego que es una escape room. Queremos que escapéis de un museo. ¿Vale? Bueno, echarle un ojo. Yo, bueno, no lo dejo aquí. Si tenéis alguna pregunta, pues todas esas preguntas que seguro que habéis estado ya apuntando sin parar y que ahora me queréis hacer, pues me las podéis hacer. Y si no, pues me las enviéis por correo. Ahí está mi correo. ¿Vale? Yo lo único que os diría es, yo trabajo en I2CAD, somos un centro de investigación, nos interesa mucho colaborar con la gente y sobre todo con la gente joven. Creemos que nos hace falta un ejército de ingenieros para conquistar las siguientes décadas de alguna manera, para mantener o mejorar, ¿no? la vida que hoy tenemos, no nosotros, sino toda la humanidad, ¿no? Es decir, nos hacen falta manos, no es fácil encontrar a gente que trabaje con nosotros. Y si queréis empezar por un proyecto pequeño, un piloto o algo, pues nosotros tenemos el laboratorio en Vilanova, tenemos las oficinas en Barcelona, entonces estaremos encantados de ayudaros en cualquier cosa relacionada con esto, sobre todo, que es lo que está en mi mano. Y de hecho esta semana estoy empezando prácticas con una escuela de videojuegos, que no sé si eso es como en paralelo a bachillerato o viene después del bachillerato, pero básicamente son alumnos de unos 21 años, 22 años y vienen a hacer prácticas con nosotros. Entonces lo que van a estar haciendo durante 3 meses es pues videojuegos con nuestro sistema de holoconferencia. A ver qué sale. Bueno, hasta aquí mi charla, así larga. Siento si me he hecho muy pesado. Os he explicado muchas cosas en muy poco tiempo. Y si tenéis preguntas, pues si queréis que os las responda yo, ahora es el momento. Sergi, muchas gracias. Aprovechad, como dice él, ahora es el momento porque lo tenemos aquí. Si os ha quedado alguna duda, si hay alguna cosa... Os veo todos mirando, pero no sé, está todo aclarado. Todo ¿Sí? esto de poder hacer un proyecto en realidad virtual,
se necesita, entiendo, un programa y un equipo especial, ¿no? O sea, no puedo hacer rollo algo, entre comillas, casero, por así decirlo. O sea, desde mi casa. Sí, claro, tienes un móvil. O sea, podría hacer... No, o sea, me refiero a crear yo un escenario. Sí, claro. Claro que puedes, desde tu casa. Estamos en el Algún- siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí. No, o sea, sí, claro. Pero, o sea, necesito algún software en concreto. Sí, sí, claro, 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 claro. Y nosotros hacemos servir Unity. Unity es lo más sencillo que te encontrarás para poder hacer un pequeño videojuego, un pequeño entorno 3D. Unity 3D tiene un montón de tutoriales, pero un montón. Es decir, obviamente tienes que saber programar, pero saber programar, o sea, programar es sencillo. Es ¿En qué decir, lenguaje? en C Sharp, Unity va en C Sharp, Vale. pero te trae un montón de cosas por encima. Quiere decir que hacer un escenario básico, poner una pelota, ¿sabes? Hacer un campo de lo que sea, una casa, un campo de fútbol, el colegio, la clase. Esto deberías ser capaz de hacerlo en tu proyecto. Si quieres, si dices, no, es que necesito, ¿no? Quiero verlo, quiero hacer una experiencia inmersiva y no tengo equipos. O yo te diría, sí que tienes equipos, tienes un móvil, puedes utilizar unas cardboard y obviamente la calidad de los gráficos que vas a poder renderizar en el móvil es limitado, pero tampoco estamos haciendo eso, una secuencia del Señor de los Anillos inmersiva, que necesitamos el detalle máximo de todo, ¿no? Entonces, para un proyecto como el que os viene a vosotros, es más que suficiente. Quiero decir, vuestros profesores seguramente no sabrán ni qué es Unity, ¿no? Alguno, pero... ¿Ya está? ¿Alguna duda más? No. Perfecto. Aparte de lo que has explicado de las gafas, ¿cuál es la siguiente de allí? ¿Cuál sería que digas? ¿Alguna que haya? Sí, bueno, en mi campo, ¿eh? Es que es verdad, lo tenía preparado para el final y he dicho, esto os lo enseñaré al final y no os lo he enseñado. Sí, como concepto, o sea, como palabra rara que me gustaría que os acordaseis, os voy a decir un palabra que se llama Lightfield. ¿Y dónde lo he metido esto? ¿Dónde he metido Lightfield? Ah, aquí, Lightfield. ¿Vale? Lightfield, campo de luz en inglés. ¿Vale? Voy a intentar compartiros. Bueno, no os lo comparto. Os pasaré el vídeo ahora, pero lo veis aquí, lo vemos sin audio, ¿vale? Fijaros qué está haciendo esta gente. ¿Veis el movimiento de cámara? Es que no vemos te vemos a ti, no vemos tu pantalla. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Vale. No. Vale. Espera, a ver. Vale, ¿veis mi pantalla ahora? Sí, la vemos. Es aquí mi mouse, ¿no? Moviéndose. Sí. Vale, a ver cómo se ve esa imagen en vuestras pantallas, ¿eh? Porque estoy compartiendo imagen y no se verá tan fino. Pero quiero que os fijéis cómo se mueve la cámara, ¿vale? ¿Veis cómo se mueve la cámara? Es decir, es un vídeo, ¿eh? ¿Veis que es un vídeo? Bueno, pues no es un vídeo. Es un modelo 3D. Tampoco es un modelo 3D. Es un Lightfield. ¿Vale? Entonces, por eso quiero que os quedéis con esa palabra. Es un Lightfield. ¿Qué es un Lightfield? Uf, 11. Podía tirar una hora con esto. Vale, ¿qué es un Lightfield? Nada, muy sencillo. Cuando tomamos una foto con este móvil, tomamos la foto desde este punto de vista, desde donde está el sensor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace al final este sensor es poner en un rectángulo de píxeles cada píxel, ¿no? Y le da un valor a cada píxel, lo que hemos dicho antes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, claro, no os puedo enseñar cosas. Si yo hago una foto a este mouse
y hago la foto desde un punto de vista, digamos, desde el punto de vista que estáis vosotros, si hago una foto a esto tiene un color, ¿no? Pero si os movieseis, ese mismo punto, ¿verdad que tiene otro color? O sea, coger cualquier punto aleatorio, el mouse, cuando yo muevo el punto de vista, ese punto cambia su color, ¿verdad? Pues lo estoy viendo diferente, la luz le da diferente. Entonces esto una cámara no lo puede capturar. ¿Por qué? ¿Qué necesitarías? Pues una cámara aquí, una cámara aquí, una cámara aquí, una cámara aquí, muchas cámaras. Bueno, pues un light field es eso. Es coger y hacer fotos en lugar de con una cámara con 2, 3, 5, 10, 20, 100, 1000 cámaras y toda esa información empaquetarla de una manera y transmitirla de una manera y pintarla de una manera en el dispositivo final de manera que a ti te parezca que es un vídeo. Entonces aquí es un vídeo y para vosotros parecía que era un vídeo y que alguien se iba moviendo con su cámara por ese espacio. No, eso es un señor que fue un día, puso un trípode con una serie de cámaras, tiró una foto y con esos datos ha podido generar esto. Ahora imaginaros que no tengo una... ahora imaginaos que ya no tengo una cámara o un vídeo, sino que es vuestras gafas de realidad virtual. Pues la sensación que tienes es como que estás en el mundo real, porque cuando te mueves, todo se ve, está todo tan realista, es decir, a nivel de... Esto lo podemos simular hoy, ¿no? Efectos especiales se pueden hacer y son realistas, es decir, no podrías notar la diferencia entre una imagen virtual y una imagen real, pero necesitas horas de procesado, de renderizado, para calcular todos los rayos de luz, cómo inciden en todos los puntos y sacar el resultado. Aquí lo capturas. ¿Problema? Pues ya no tengo una foto, ya no tengo 60 frames por segundo. Tengo 60 frames por segundo por todas las cámaras que tenga. Pues si tengo 1000 cámaras, contar, ¿no? Inviable, ¿no? Inviable a nivel de computación hoy. De aquí a 10 años, a lo mejor es una realidad. Entonces, esto es lo último, esto sí que es lo último. Esto es lo siguiente. Y vendrán juntas las dos cosas. Me he enrollado ya ayer hay un montón, ¿eh? Venga, ya está. Muchas gracias, Sergi. De nada. Supongo que seguirán habiendo dudas. El futuro no sabemos cuál será, ¿no? Lo podemos prever, pero no sabemos qué pasará. Exacto. Y gracias a todos por participar, participar y además por preguntar. Y muchas gracias a ti, Sergi, por la explicación y por, bueno, aportarnos todas estas novedades que esperamos ver algún día. Bueno, yo también lo espero. A ver, veamos. Que os Gracias vaya a bien. todos. Un saludo. Nos vemos en otra actividad del IFES. Adiós. Adeu, al correu, al final. Sí. Merci. Espérate. En el chat. ¿Lo ves? Ah, no. No lo veo. Supongo que tenéis un chat diferente. Pero bueno, se lo pasas tú, ¿verdad, Pilar? Sí, o dímelo y lo escribo. Mira. Lo tenéis aquí. ¿Lo veis en pantalla? Ya está. Sí, ya está, merci. Ya está. Venga, hasta pronto. Vale, Muchas moltes gracias. Gracias a Adeu. todos. Chao. Adiós.